presentar muy brevemente, ¿sí?, algunos trabajos que están desarrollando o que estamos desarrollando ya son producto de nuestra investigación. Decimos brevemente porque, bueno, son ensayos que se están construyendo y también la falta de tiempo pues no nos permite exponer de manera detallada todo este proceso. Aquí están los compañeros, son miembros fundadores. Está la maestra Julia Damián Arcos. Vamos a pedir un aplauso para todos ellos, por favor. Está el doctor Ignacio Claudio, el doctor Gilberto Pastor Bazán, el doctor José Oscar Tolentino, el doctor Germán Abraham Becerra Romero, y bueno, su servidor que también estará participando aquí. Salomón Mariano Sánchez. ¿Sí? Bueno, vamos a dar la palabra aquí, como les decía, nos vamos a exponer brevemente el trabajo que estamos desarrollando ya en esta cátedra. Vamos a dar la palabra aquí a la maestra Judy. Ya puede empezar con su exposición. Ahí está. Buenos días. Hacemos mención de la doctora María Judith Damián Arcos, licenciada en Literatura Iberoamericana por la UAM, maestra en Ciencias del Lenguaje por la UAM y doctorante en Ciencias del Lenguaje por la INA. Profesora investigadora de tiempo completo, adscrita al programa de licenciatura en Literatura Hispanoamericana, titular del área de Lingüística. Ha desarrollado líneas de investigación sobre narrativa mexicana en los siglos XIX, XX y XXI. En los últimos 6 años ha emprendido la tarea de investigar sobre la narrativa escrita por mujeres en los periodos señalados. Forma parte del cuerpo académico de estudios, significación y estudio del discurso en el que se desarrolla la línea de investigación, estudios literarios y análisis de los discursos sociales y culturales. En la Cátedra Latinoamericana Ignacio Manuel Altamirano, su trabajo aborda la obra narrativa y crítica literaria escrita por Ignacio Manuel Altamirano. Buenos días. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y hacer un breve recuento de lo que va a constituir la parte central de mi trabajo. Ignacio Manuel Altamirano es un viejo amigo nuestro, dado que hace una veintena de años le dedicamos un buen tiempo a estar trabajando sobre su narrativa. Y ahora, bueno, regresamos a él cambiando un poquito la orientación. Ahora nos interesa a él como crítico literario. Este trabajo se llama Ignacio Manuel Altamirano, lector y crítico. Y para Altamirano la literatura, dice, ha sido el propagador más ardiente de la democracia. ¿Sí? Entonces, este es una afirmación que le lleva a él a expresarse en cierto sentido sobre la literatura. Ignacio Manuel Altamirano, considerado por sus biógrafos como el gran defensor del liberalismo posterior a su participación en 3 guerras, la Revolución de Ayutla, la de Reforma y contra la invasión francesa, recién establecida la paz en su carácter de formador de la juventud, apela por el surgimiento de una literatura que se nutra de los distintos acontecimientos de la historia patria. Desea y augura el nacimiento de la novela mexicana con color americano, bella, interesante, maravillosa, que ha de tener su propia identidad y de dejar de seguir los modelos franceses, ingleses y españoles para hacer surgir sus novelas vírgenes, vigorosas, originales, como lo son nuestro suelo, nuestras montañas, nuestra vegetación, cobijadas con un conocimiento de la herencia cultural grecolatina y europea, sin imitarlas servilmente.
ofrecer una imagen de nosotros que diga, así somos en México. La novela de Altamirano de buscar el hecho histórico, el estudio moral, la doctrina política, el estudio social, la predicación de un partido o de una secta religiosa, en fin, una intención profundamente filosófica y trascendental en las sociedades modernas. Estas son sus palabras de uno de sus escritos. Hace Altamirano en sus escritos de crítica literaria un panorama de la literatura occidental que revisa la antigüedad grecolatina hasta la narrativa de su tiempo, a la cual tuvo acceso en sus lenguas originales, francés, inglés, alemán, por mencionar algunos, hasta llegar a las novelas históricas de costumbres y sentimentales. Hace un recuento de las novelas escritas en México por sus contemporáneos, tales como Vicente Riva Palacio, Juana Mateos, Enrique Olavarría, Eligio Ancona, José Tecuellar, Malda, Gonzalo Aesteva, Roberto Aesteva, Santiago Sierra, Justo Sierra, Pascual Almazán, Manuel Martínez de Castro, Fabio A. Paniagua. Creo que no habían oído estos nombres, ¿verdad? Pues existieron, y si quieren conocer de ellos pueden leer en Altamirano, que decía de su obra literaria de sus contemporáneos. Toca a Vicente Riva Palacio alcanzar el ideal planteado por él. Su narrativa se nutre de los archivos coloniales para escribir la mayoría de sus novelas, ubicadas una en la conquista, que se llama La Vuelta de los Muertos, otra en la colonia de la Nueva España, Casada, Virgen y Mártir, Las Emparedadas, Martín Garatuza, y otra más que nos cuenta la historia de Guillermo del Amparo, alguien que quiso ser rey, emperador de México, así en plena colonia. A excepción de la novela Calvario y Tabor, que corresponde a acontecimientos épicos de la lucha contra el imperio de Maximiliano, Vicente Riva Palacio se ocupa de esa historia de la que median hasta cientos de años. Acorde con sus ideas, busca Altamirano que las novelas construyan una identidad mexicana y las valora en alto grado, haciendo una escala en la cual encuentra algún tipo de mayor valía que otro. Así, la novela temática histórica está por encima de la novela sentimental y a la par que la realista, de la que espera mucho al conocer María de Jorge Isaacs, y se pregunta a sí mismo si habrá para los escritores mexicanos tal oportunidad de creación literaria. Sostiene que la novela, que tiene la ventaja de sí tener compradores, en sentido contrario a la poesía que carece de ellos, es constructora de la identidad, del desarrollo de las emociones y los sentimientos capaces de formar a los individuos, tanto en lo moral, en lo social y en lo cultural. Y aunque señala que no se han de seguir servilmente los modelos de novelas europeos, no deja de reconocer en ellos opciones narrativas sobre las cuales construir la novela mexicana. Estas nociones que tiene Altamirano sobre la novela nos cuestionan en el momento actual sobre si existe una novela histórica en la narrativa mexicana, y de ser así, en qué ha contribuido a la construcción de nuestra identidad y si ha sido propagadora de la democracia. Este y otros temas de la misma importancia requieren ser indagados en torno al legado de Ignacio Manuel Altamirano. Ahí parte de la tarea que tenemos por delante. Muchas gracias. Muy bien, enseguida tenemos al doctor Ignacio Eulogio Claudio, profesor investigador de la licenciatura en Sociología. Línea de investigación abarca el contexto histórico-social de Ignacio Manuel Altamirano. Bien, compartir con ustedes algunas reflexiones de cómo estamos trabajando dentro de esta inauguración de la cátedra de Ignacio Manuel Altamirano, que me supongo que está abierta para todas y todos,
quienes queramos, diríamos, incursionar en el pensamiento y la obra de este gran ilustre tesoro guerrerense. Sobre todo estoy trabajando, digamos, la matriz, el contexto histórico y cultural de Ignacio Manuel Altamirano. Un Ignacio Manuel Altamirano afectado por la problemática que está viviendo en el país, diríamos, en el siglo XIX, situado social e históricamente para narrar la historia. Y esto me gustó bastante la exposición de Mariana, creo que alude sobre todo la cuestión de, ella mencionaba la historia con H y la historia sin H. Y eso significa plantearnos varias interrogantes. Una de ellas es, ¿quién era Ignacio Manuel Altamirano? ¿Por qué era así? ¿Por qué pensó como pensó? ¿Desde dónde se paró a narrar sus poesías y a narrar sus novelas? Hay una realidad sociohistórica que le dio sentido como un sujeto y la conciencia de una realidad circundante, que es su contexto. Entonces, es importante traer la memoria histórica. Educar, digamos, la educación es educar para el recuerdo, desde el recuerdo. Y eso significa traer a la memoria histórica este tipo de circunstancias. Entonces, la cuestión es, ¿cómo abordó la problemática del siglo XIX en México? A través de su poesía y sus novelas. ¿Cómo operó su mirada? Esto significa entonces dar cuenta del momento histórico en que vivió. Y en ese sentido, hay dos momentos históricos cruciales del siglo XIX que marcaron su vida de Ignacio Manuel Altamirano. Estos son, diríamos, la independencia y la época de la reforma juarista. Pero ¿cómo vivió y enfrentó Altamirano estos dos momentos? ¿Cómo reconstruyen sus obras estos momentos históricos del país? ¿Qué aportes hizo Altamirano a la nación mexicana? ¿Cómo contribuye al logro de la nacionalidad mexicana nuestra identidad desde la patria y la matria? Esto es, ¿cómo influye su pensamiento en el reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país y específicamente el estado de Guerrero? Sin duda, interrogarse sobre la identidad del ser mexicano, nuestra especificidad mexicana, es traer a la memoria la pregunta que hace Octavio Paz en El laberinto de la soledad. ¿Qué hace diferente a los mexicanos? ¿Existe o en qué consiste la identidad mexicana? ¿Existe una identidad predominantemente o son varias identidades del mexicano? ¿Hay acaso la necesidad de reinventarnos como sujetos pensantes, actores y protagonistas de nuestro devenir histórico? Indudablemente, la identidad del mexicano sigue siendo un problema a resolver. Es la orfandad y la soledad la que nos caracteriza, como lo planteaba Octavio Paz. ¿Es la sumisión y la obediencia que nos fueron impuestas desde la conquista y la colonia? ¿O es la insurgencia? ¿Qué es, pues, lo que nos caracteriza como mexicanos, como guerrerenses, en pleno siglo XXI? Y en el mundo globalizado, es decir, sigue siendo el laberinto a resolver, como lo plantea Octavio Paz. ¿Qué es ser mexicano entonces hoy en día? ¿Y qué era ser mexicano en el siglo XIX para Altamirano? Ahora bien, ¿hasta qué punto sus obras literarias logran retratar la sociedad mexicana y particularmente la guerrerense del siglo XIX? Según los conocedores de las letras, en México, principalmente a partir del siglo XIX, cuando se empieza a generar la formación y expansión de un grupo de productores literarios. Este grupo, sobre todo, diríamos, empiezan ya a tener un sistema de comunicación simbólico a través de sus escritos. Eso significa entonces que ¿qué hay que traer, digamos, o rescatar de Altamirano en este siglo XIX? Traer a Irma en el siglo XXI es recuperar la memoria histórica de quien posee una riqueza intelectual profunda y un sentimiento nacionalista que reivindica la identidad de los mexicanos. Su inmensa producción literaria dio al Guerrero y al mundo el legado de su pensamiento, su lucha y su deseo de forjar un país donde no prevalecieran desigualdades, injusticias y clases sociales. Sus ideas dan cuenta del México del siglo XIX, destacando los grandes problemas nacionales de aquella época, como la miseria en que vivían la mayor parte del pueblo, lo rural y lo indígena, la marginación, el analfabetismo, que caracterizaba a la mayor parte de la población de aquella época.
Bien, adentrarnos al Altamirano tiene el propósito de conocer la ascendencia, amores y desamores, muchos de ellos narrados en sus novelas como El Zarco y Clemencia. Su nacimiento se escribe en una época donde había un fuerte predominio del sistema colonial. Es decir, diríamos, un fuerte predominio de la cuestión colonial en el país, todavía arraigada, a pesar de la guerra de independencia. Esto significa entonces que en Tixla se vivían todavía relaciones de vasallaje y discriminación hacia el indio. Altamirano demostró que el indio podía valer más que un europeo. En todas sus obras supo valorar lo nuestro, nuestra identidad, las raíces, lo que nos une como historia, y además destacó el paisaje nacional hasta las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo, para ser más mexicano, digamos la poesía y la novela. Y bueno, en este sentido quisiera solamente subrayar que, sobre todo, Altamirano tenía bien definida su postura política. Tenía una postura que estaba a favor de los liberales y en contra de los traidores, como lo mencionaba en uno de sus discursos en la Cámara de Diputados. Entonces, en su obra, diríamos, conjuga el México nuevo y el México antiguo, donde coexisten religión y modernidad, cultura y tradiciones. Presente sobre todo en tres de sus obras: Semana Santa en mi pueblo, la fiesta de Corpus y Navidad en las montañas. En estas no solo hay romanticismo, sino también realismo, como lo evidencia en El Zarco, obra que destaca por su estilo romántico, mientras que en Clemencia sobresale el nacionalismo, al tercer espacio geográfico de México y su amor por la patria. Resaltó la belleza de sus ríos, bosques y praderas, rescatando lo nuestro, y con ella afianzó el nacionalismo en cada rincón del espacio mexicano. De ahí que propone abandonar la costumbre de imitar al extranjero y volver los ojos a la patria, al pueblo y a la historia, para darle sentido a la vida. De este modo, tratar de definir la obra del maestro es aventurarse por los senderos de la provincia mexicana, reencontrarse con lo nuestro, reafirmar sus valores naturales, la patria, dar cuenta de las costumbres y tradiciones mexicanas para preservarlas. Dedicó a rescatar la historia local, el terruño, deslizando su pluma con soltura como narrador nuestro, pues su preocupación central era responder por quiénes somos en el mundo, para encontrar eso que llamamos lo mexicano. Entonces echó a volar, diríamos, la imaginación, la creatividad, el talento, todas sus facultades para poder, diríamos, reencontrarse y reencontrar eso que llamamos lo mexicano. Muchas gracias. Muy bien, enseguida tenemos al doctor Gilberto Pastor Bazán, docente de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero. Trabajos publicados sobre temas de periodismo, comunicación y ciencia social. Líneas de investigación, comunicación política y periodismo del siglo XIX. Director del suplemento quincenal del periódico Puebla. Prensa alternativa desde el 2014. Gracias. Vamos a tratar de contextualizar lo que es el siglo XIX, el cúmulo de expresiones contestatarias a 3 siglos de la colonización española, la búsqueda de un modelo económico-político para el desarrollo del país, la lucha entre liberales y conservadores, la guerra de reforma, la invasión norteamericana, la invasión francesa. Y en esto nuestro personaje ilustre va a desarrollar su actividad periodística. Bueno, vale decir que en el siglo XIX aún el periodismo no está totalmente definido y no es totalmente reconocido. Si aún hoy no lo es, imaginan en el siglo XIX, ¿no? El periodismo era ejercido más que nada por políticos, por juristas, por escritores, por generales, por sacerdotes. Altamirano casi cumple todos, menos el sacerdote, ¿no? Entonces como que estaba definido que tenía que ejercerlo, o sea, automáticamente, ¿no?
cumple todas las condiciones y lo ejerce. Altamirano es, con Lizalde, con Guillermo Prieto, con Francisco Zarco y otros más, uno de los mejores exponentes del periodismo político del siglo XIX. En este sentido, él ejerce lo que es la crónica, que en el siglo XIX es, digamos, una vez por semana o dos, o quincenalmente, y ejerce el periodismo político. Dentro de su actividad va a fundar 4 o 5 periódicos, y más que nada, incluso pues él va a trabajar la crónica, la trata de hacer política. Él decía que los trabajos del Estado deberían de reflejarse a través, digamos, de esa actividad periodística. En cuanto al periodismo político, él va, como es, funda varios periódicos, generalmente va a tener a cargo el editorial. En el editorial él va a ver la forma de poder, digamos, sacar sus ideas liberales en contra de los conservadores. Entonces es importante para nosotros hacer ese análisis de crónica y de periodismo político, que más o menos va del año de 1867 a 1892, poco antes de que él fallezca, ¿no? Incluso el último periódico que él funda, La República, en 1880, él deja la dirección del periódico en 1881 porque se siente un poco enfermo, pero también porque ya no le interesa aparentemente la cuestión política. Dice, voy a utilizar poder escribir ocasionalmente sobre temas literarios. No es así, ¿no? Finalmente él sigue escribiendo y en el periódico del siglo XIX, el Liceo Mexicano, el Partido Liberal y la Gaceta de México, de 1882 a 1992. Entonces ese es el periodo que a nosotros nos interesa, o sea, poder analizar crónica de Altamirano y periodismo político de 1867 a 1892. Nosotros vamos a abrir una línea que esperamos que ustedes se puedan acercar para poder analizar lo que es la crónica y el periodismo político de Altamirano. Gracias. Muy bien, enseguida tenemos al doctor José Óscar Luna Tolentino, doctor en estudios latinoamericanos, área literatura, crítica literaria, maestro en letras mexicanas, licenciado en lengua y literaturas hispánicas, todos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de asignatura en el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo, profesor invitado de la licenciatura en literatura hispanoamericana, Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Guerrero. Docente en línea del SUA y del PES Acatlán, de la licenciatura en enseñanza de lengua extranjera. Sus líneas de investigación son la literatura mexicana, brasileña y caribeña de lengua hispana. Muchas gracias. Lo que estamos aquí presentando todos tiene que ver con un artículo que vamos a desarrollar y a trabajar a profundidad y que va a formar parte de uno de los libros que va a publicar justamente el cuerpo académico. Entonces, en mi caso, yo escogí este relato que se llama El Señor del Sacromonte. Este escrito fue publicado el 25 de marzo de 1880 en La República, como ya dijo el doctor Cuthberto, una de las revistas que fundó Altamirano, y es muy importante, es un relato que da para mucho. Él empieza narrando que en esa época, estamos hablando ya de la primavera, en marzo, la mayoría de los habitantes de ese México huían hacia los bosques de San Cosme, Tacubaya y principalmente el bosque de Chapultepec. Entonces dice, yo estoy fastidiado, estoy aburrido de todo eso,
ya la mayoría de los escritores de la época han descrito, han saboreado todos esos cuadros. Entonces él dice, yo voy a hacer lo contrario, me voy a San Lázaro. En San Lázaro, en aquella época, en 1880, se encontraba la estación de trenes de la Ciudad de México, y él toma uno para ir a tierras sureñas, dice. Es bien interesante cómo empieza a describir cómo era San Lázaro en esa época, cómo lo que hoy es la avenida Ignacio Zaragoza, pues en aquella época todavía conservaba una parte de los lagos de Texcoco, y básicamente eran salineras. Entonces él describe que era pues muy triste el paisaje, no tenía nada que ofrecer, y todo empieza a cobrar un poquito de vida a cuando llega a Ayotla, por ejemplo. Hace rato lo mencionaba Mariana, es un gran conocedor de los espacios físicos, geográficos. Él conoce la historia de estos pueblos. Entonces dice, llegó a Ayotla, y ahí es donde se servían los mejores higos y los mejores tarros de leche en aquella época. Entonces continúa su viaje. Obviamente él va a llegar a lo que hoy conocemos como Mecameca, pero antes de llegar a Mecameca, dice que en aquella época no llegaba el tren hasta Yautepec, en Morelos. Entonces cuando llega a Mecameca, él empieza a describir el lugar, su importancia, y se detiene justamente en este monte del Señor del Sacromonte. Hay que conocer a Mecameca, hay que visitarlo. Ahí está el cerro. Me dicen que sobre todo los domingos, los fines de semana, las personas que visitan y los mismos habitantes les encanta subir al cerro porque la vista hacia los volcanes es preciosa, y además de que se hace ejercicio. Allá cuando ustedes llegan a Mecameca, lo primero que se consume es el atolito con un tamal, un guajolocombo, como decimos a veces. Guajolocombo, así lo llaman por allá. Y entonces los cansados saben que hace un poquito de frío, están de frente a los volcanes, y entonces él empieza a contar una historia que viene referida en Mendieta, uno de los cronistas de Indias, en donde nos habla sobre este famoso Señor o Cristo del Sacromonte. Entonces nos narra la historia de que en algún momento los arrieros pierden una mula, y la mula justamente va hacia esa cueva en donde va a tener su nicho este Señor, este Cristo. Ahora, lo interesante y lo que está de fondo es que en realidad esa cueva era un altar, es un lugar donde se veneraba a una de las deidades, a una de las fuerzas de la naturaleza de los originarios de esta región. Entonces, eso es lo que voy a trabajar en este artículo, revisar todas estas referencias geográficas, históricas, culturales, para contextualizar mejor este relato de Ignacio Manuel Altamira. Muchas gracias. Muy bien, a continuación el doctor Germán Abraham Becerra Romero, licenciado en Lingüística por la UAM, maestro en Ciencias del Lenguaje por la UAM y doctor en Humanidades también por la UAM. Trabaja en lingüística cognitiva, la pragmática, la sociolingüística, el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso. Ha participado en proyectos de investigación sobre escrituras académicas, educación intercultural y dominio lingüístico académico. Gracias. Bueno, yo creo que tenía preparado algo un poco más largo. Voy a tratar de cortarlo por el bien de todos. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la estudiante Alondra Villa, que me estuvo apoyando un poco en lo que son los inicios de esta investigación. Posteriormente espero así agradecerle a muchos otros más que se quieran incorporar, porque es parte de los objetivos de realizar esta cátedra, ¿no? Incorporar a los estudiantes a investigaciones que les interesen, obviamente, con los que se sientan identificados. Entonces voy a iniciar con una cita un poco larga, pero que seguramente les va a sonar familiar. Parto les recuerdo el nombre de este trabajo, se llama El discurso de la violencia y el machismo en el Zarco, un retrato con vigencia perpetua.
Este segmento viene del capítulo 3 del Zarco, que se titula Las dos amigas, donde doña Antonia les dice algunas cosas a sus hijas. Y comienza: no puede vivirse ya en esta tierra, me voy a morir de miedo un día de estos. Ya no es vida, Señor, ya no es vida la que llevamos en Yautepec. Por la mañana sustos y suena la campana, y a esconderse en la casa del vecino o en la iglesia. Por la tarde apenas se come deprisa, nuevos sustos y suena la campana y corre la gente. Por la noche a dormir con sobresalto, a temblar a cada tropel, a cada ruido, a cada pisada que se oye en la calle, y a no pegar los ojos si en toda la noche suenan tiros o gritos. Es imposible vivir de esta manera. No se habla más que de robos y asesinatos, que ya se llevaron al monte a don fulano, que ya apareció su cadáver en la barranca o en tal camino, que hay una sopilotea en tal lugar, que ya se fue el señor cura a confesar a fulano que está malherido, que esta noche entra Salomé Plasencia y que se escondan las familias, que ahí viene el Zarco o Palo Seco, y después que ahí vienen las tropas del gobierno fusilando o amarrando a los vecinos. Díganme ustedes si esto es vida. No, es el infierno. Yo estoy mala del corazón. En el marco de las ramas de la sociolingüística podemos encontrar herramientas teóricas que nos ayudan a localizar y comprender significados que subyacen en el discurso y que están presentes en él. Así es que la tarea de sistematizar valoraciones, posicionamientos de una persona, de un personaje, de un sujeto ante otros sujetos u objetos, ver sus grados de compromiso con lo que se dice y la manera en la que se hacen juicios son tareas que nos muestran significados nuevos y relevantes que a simple vista no son tan visibles. Nuestro objetivo es mostrar un poco de nuestro proceso reflexivo en torno al análisis de algunos segmentos de la obra, en este caso en el Zarco, haciendo uso de elementos valorativos, juicios y calificaciones de acuerdo a la teoría de la apreciación de la escuela de Sydney, y de igual manera pretendemos hacer uso del análisis crítico del discurso para poder identificar las relaciones de poder y dominio en torno a la violencia y al machismo en el lenguaje, ya sea en este caso de manera escrita, que se aplica tanto a textos espontáneos o a textos orales o a textos literarios. En este caso, nuestro objetivo más particular es encontrar en el entramado narrativo de esta novela las expresiones que muestran las acciones verbales, los contextos de los que emergen ellas y los significados a los que nos remiten. Los textos son un mensaje que encuentran espejos a través del espacio y del tiempo y que, a falta de una buena memoria histórica, nos permiten replantearnos cómo éramos, cómo somos y a dónde vamos como sociedad y como individuos. Si ustedes ven esta cita, doña Antonia, que es la madre de Manuela, Manuela es la enamorada del Zarco, que al final del día termina yéndose con él, pues se da cuenta que tiene que remitirse a todo este listado de acontecimientos para darse cuenta de por qué está enferma, ¿no? Hay otra, esto lo quisimos tomar solamente como un pequeño ejemplo para mostrarlo aquí en torno a la violencia y a reflexionar qué tanto se parece a las cosas que estamos viviendo, que nos narran, que nos dicen, ¿no? O que vivimos incluso, ¿no? Nos podemos preguntar por qué seguimos viviendo en el terror. ¿Por qué percibimos incluso esto como nuevo cuando hay una obra como esta que sugiere que vivir en el terror es una forma a la que ya estábamos acostumbrados también en el pasado? Hay otro capítulo que se llama La Orgía, en el cual se nos narra otro episodio digno de la cotidianidad del México actual, en el que un grupo de mujeres pertenecientes a la banda del Zarco hablan con Manuela, ya cuando Manuela está con el Zarco. Y en ese momento de la historia ya había huido con él, y convencida de que estar a su lado la llenaría de bienes y sería respetada por ser la mujer del jefe de un clan de machos asesinos, como si esto le proporcionara una ventaja sobre el resto de los hombres y mujeres que le temían a estos malhechores.
En esa conversación ellas dejan ver con claridad la cosificación de la mujer y las creencias clasistas que hay alrededor de lo que es ser una mujer de bien. Por ejemplo, es cierto, le dicen las mujeres a Manuela, es cierto que pasamos también buenos sustos y que hay días en que no comemos y noches en que no dormimos y nuestros hombres nos pegan y nos maltratan. Pero ya digo, estamos acostumbrados y nada nos hace. Pero usted, una niña que ha estado tan recogidita siempre, tan metidita en su casa, tan cuidada por su mamá, que no está hecha para pasar trabajos, me temo mucho que se vaya a enfermar o le suceda alguna desgracia. Sin meterme más a profundidad en el análisis de cada una de las frases que están vertidas aquí, lo que quisiera dejar es la reflexión acerca de que aunque no haya diálogos propiamente machistas, por así decirlo, evidentemente los podemos encontrar. Esto no se trata de hacer una valoración de bueno o malo, quiero aclarar, de la obra El Zarco, simple y sencillamente, y haciendo ahora referencia a lo que nos acaba de platicar Mariana, acerca de entender cómo la imaginación histórica tiene reverberancias tanto de la realidad como de las distintas verdades que se plantean. Finalmente, pues regresando un poco a la cita inicial, quisimos hacer aquí la reflexión sobre cómo es que nuestros actuales noticiarios se parecen un poco al discurso que tenía doña Antonia al inicio, ¿no? Que recuerden que dice, no, que si de repente ya vienen los bandidos, que si de repente, que si ya encontraron a fulano de tal. Son muy similares. Dicen que si ya levantaron a alguien, podríamos decir ahora, ¿no? Que si encontraron un cuerpo desmembrado en la carretera, que si secuestraron a alguien, que si están cobrando derecho de piso, que si fue un ajuste de cuentas, que si algo le pasó es porque andaba en malos pasos, como si eso lo justificara y explicara la muerte, como si ya efectivamente en el fondo estuviéramos acostumbrados a que nos maltraten y nos peguen. Al fin ya nada nos hace, ya nada nos duele. ¿Ya nada nos duele? Sería la pregunta. Gracias. Muy bien, a continuación el doctor Salomón Mariano Sánchez, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Literatura. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con ponencias sobre el análisis de poesía y teoría literaria, áreas en las que ha participado con la publicación de ensayos y libros. En la Cátedra Latinoamericana Ignacio Manuel Altamirano desarrolla estudios sobre la teoría y crítica literaria. Bueno, tenemos el tiempo ya encima y faltan 2 conferencias y varias cosas más. Vamos a exponer brevemente lo que vamos a trabajar en estas 2 disciplinas. Sabemos que Ignacio Manuel Altamirano está ubicado en el romanticismo. Sabemos que hay varios romanticismos, sobre todo aquello que se considera propiamente romántico, con una fuerte carga subjetiva, es el romanticismo alemán. Sin embargo, Manuel Altamirano se nutre más del romanticismo francés. En este primer momento a nosotros nos interesa trabajar, ¿sí?, esta faceta de qué manera, por ejemplo, los presupuestos estéticos del romanticismo, ya sea alemán o francés, están vertidos en su planteamiento teórico y crítico de Ignacio Manuel Altamirano. Eso sería en un primer momento. En un segundo momento nos interesa abrir la perspectiva de análisis para poder ver de qué forma Altamirano, en su perspectiva poética, en su perspectiva crítica, está aplicando estos mismos conceptos a su propia producción literaria, es decir, a su poesía y en sus novelas también. En un tercer momento, y este para mí resulta más significativo, es aplicar, digamos, análisis contemporáneos a la obra de Altamirano a la luz de nuevas metodologías, ¿sí?, de la crítica y de la poética. Es decir, esa producción literaria de Manuel Altamirano, por ejemplo, si vemos que es la poesía, si nos ubicamos en los planteamientos poéticos de Altamirano, si analizamos su poesía,
vamos a ver que siempre está con mucha relevancia el paisajismo en esa poesía de Altamirano. Como por ejemplo ver a la luz de las nuevas metodologías de análisis esta producción literaria. De pronto para mí es muy significativo entender que, por ejemplo, a través de la éfrasis nosotros vamos a ver de qué manera esta poesía, que hace una interpretación del paisaje aquí en Guerrero, ¿verdad? Y cómo retrotrae varios elementos significativos para dar fuerza, para dar un valor significante a este tipo de producciones. Otro elemento importante que está ya en mi práctica, en mi asunto teórico, ¿verdad?, es, por ejemplo, en este momento está con mucha fuerza desarrollándose un planteamiento teórico llamado la ecocrítica, ¿sí? En la ecocrítica el planteamiento se sustenta en ver de qué forma, digamos, el arte, la literatura particularmente, ¿verdad?, expresa o valora la naturaleza. En este proceso de globalización en el que estamos y el deterioro ambiental en el que está viviendo el mundo, es muy significativo para nosotros dar cuenta de qué manera, por ejemplo, en este caso los románticos y particularmente Altamirano, hace una valoración de lo que es la naturaleza y cómo entraña los significados, los sentidos de esta, digamos, madre nutricia, ¿sí? Y de qué forma este elemento podría darnos importancia o podría darnos elementos significativos para entender nuestra contemporaneidad, es decir, esta situación ecológica en la que estamos devastando el mundo. Otros aspectos también relevantes acá en este tipo de metodologías de análisis contemporáneo podrían ser, por ejemplo, a través de la intertextualidad, ver de qué modo Ignacio Manuel Altamirano está, digamos, dialogando permanentemente con estas estéticas europeas, con esta producción literaria en Latinoamérica, porque como hemos estado escuchando, Altamirano maneja por lo menos, imagínense, 7 idiomas. Sabe alemán, sabe francés, sabe inglés, sabe griego, sabe latín, sabe italiano, ¿sí? Alguien que aprendió a hablar español a los 14 años, según sus biógrafos. ¿Cómo desarrolla este potencial importante? Entonces, él es un gran teórico, es un gran crítico literario porque acerca todo este tipo de producción, la comenta en sus escritos, está a la vanguardia acá para estar viendo qué se está publicando en Francia, qué se está publicando en Norteamérica, qué escritor es relevante en Alemania, etc. Y está nutriéndose todo este componente teórico para poder construir sus planteamientos también él. Entonces, es para nosotros muy significativo analizar estos elementos de la teoría y la crítica literaria en su obra, traspasarlos también al análisis contemporáneo de nuevas metodologías y, evidentemente, expresar, digamos, de modo crítico también de qué forma están íncitos estos planteamientos en su producción poética y en su novelística. Muchas gracias.